Anoche vi un clip corto y evocador extraído de la fuente. Alfa. Hola, Alfa. Hola, ¿qué es esto? Es un tablero de ajedrez. Si jugara con blancas, ¿qué jugada recomendarías? Recomiendo que muevas tu peón de E2 a E4. ¿Y si fuera con las negras? Ahora jugaría a la siciliana. Buena elección. Gracias. Música de entrada. Optimista y curiosa. Bienvenidos. Esa conversación que acabamos de escuchar, no es de una película. No para nada. Es una conversación real con una inteligencia artificial. Y hoy no vamos a hablar de ciencia ficción. Aunque lo parezca. Aunque lo parezca, sí. Hoy vamos a hablar de la búsqueda de una inteligencia artificial general, la famosa AGI. O sea, una máquina que no solo haga una tarea, sino que pueda aprender y razonar como un humano. O incluso superarnos. Y para analizar esta historia, nos vamos a sumergir en un documental increíble que sigue la historia de DeepMind. La empresa que está, en el epicentro de toda esta revolución. Es una crónica de ambición, de desafíos que parecían imposibles, y de cómo han cambiado el mundo a una velocidad vertiginosa. Nuestra misión hoy es desmenuzar toda esa historia. Explorar cómo un grupo de soñadores, obsesionados con resolver el problema de la inteligencia, pasaron de esto De enseñarle a una máquina a jugar videojuegos de los 80. a resolver uno de los mayores enigmas de la biología. Y claro, en el camino nos haremos las preguntas clave. ¿Qué significa todo esto para la humanidad? ¿Estamos preparados para lo que viene? Esa es la gran pregunta. Vamos al principio. La historia de DeepMind empieza con dos personas, Demis Hassabis y Shane Legg, a quienes en el documental describen como obsesionados con la idea de la GI. Pero hay algo que me llama mucho la atención. En esa época, hablar de esto en el mundo académico era casi un tabú, ¿no? No se consideraba ciencia seria. Para nada. Se veía como una fantasía, no como ciencia rigurosa. Ajá. El campo de la IA había pasado por varios inviernos, o sea, periodos de decepción donde las promesas no se cumplían. Y se cortaba la financiación, claro. Exacto. Así que los académicos serios se enfocaban en problemas muy específicos, muy medibles, lo que se conoce como IA estrecha. Reconocimiento de imágenes, traducción, ese tipo de cosas. Eso es. Hablar de una inteligencia general sonaba a ciencia ficción y pues te arriesgabas a perder toda tu credibilidad. O sea que si querían perseguir este sueño, no podían hacerlo dentro de la academia. Tenían que salir. Exactamente. Por eso fundan DeepMind. Pero claro, al salir al mundo real, se topan con la pregunta de los inversores. La pregunta del $1.000.000. Ok, muy bonito, pero ¿cuál es el producto? ¿Cómo van a ganar dinero? Me imagino la cara que pondrían. En el documental cuentan que para ellos era una pregunta terriblemente poco imaginativa. Claro. Estaban hablando de algo más grande que Internet, a la escala del fuego, y les preguntaban por el modelo de negocio. Y entiendo que por eso mismo, por lo radical de la idea, al principio trabajaban en un secretismo casi de película de espías. Totalmente. La primera oficina no tenía web, estaba en un lugar secreto sin nombre en la puerta. ¡Wow! Cuentan una anécdota increíble de un candidato que, antes de ir a la entrevista, le mandó un mensaje a su esposa. ¿Con la dirección? Sí, con la dirección exacta, por si lo secuestraban. No puede ser. Pensaba que todo podría ser una estafa o algo peor. Eso te da una idea del ambiente que había. ¿Y cómo consiguen finalmente la financiación? Ahí la figura clave es Peter Thiel. El famoso inversor, claro, conocido por apostar por ideas que van contra la corriente. Él fue de los pocos que entendió la magnitud de lo que proponían. De hecho, Thiel insistió mucho en que se mudaran a Silicon Valley. ¿Y por qué no lo hicieron? Parece un movimiento lógico. Pues Demis Hassabis se negó. Argumentaba que la cultura de Silicon Valley, esa de crear y desechar empresas rápido, era tóxica para un proyecto de investigación a tan largo plazo. Necesitaban tiempo. Décadas. Exacto. Quería construir algo como el programa Apolo para la IA. Y para eso pensaba que Londres era un entorno más estable. Y se quedó con su idea. De acuerdo. Ya tienen el dinero, tienen la convicción. Pero se enfrentan a un lienzo en blanco. ¿Por dónde empiezas a construir una AGI? Claro, no le puedes pedir que cure el cáncer de entrada. ¿No? Necesitaban un campo de pruebas. Un entorno controlado, pero complejo.
y encontraron el banco de pruebas perfecto en un lugar bastante inesperado. Los videojuegos clásicos de Atari. Exacto. Juegos como Pong. ¿Por qué eran tan ideales? Porque son mundos simples, con reglas claras y un objetivo muy definido: conseguir la máxima puntuación. Entiendo. La idea era crear un único algoritmo, una sola mente, que pudiera aprender a jugar a muchísimos juegos diferentes sin que nadie le explicara las reglas. ¿Y qué información recibía? Solo dos cosas. Los píxeles de la pantalla, como si fueran sus ojos, y la puntuación. Y su única instrucción era: haz que ese número suba. Haz lo que sea para que ese número suba. Exacto. Combinaron dos áreas, aprendizaje por refuerzo y aprendizaje profundo. Y funcionó a la primera. Para nada. El primer intento fue con Pong, y al principio la IA era un desastre. No le daba la bola. Ni a una. La paleta se movía de forma errática. Describen el pánico que sintieron, la idea de que quizá toda su teoría estaba mal. Uf, qué presión. Imagina, ¿Y qué pasó? dejaron a la máquina jugando contra sí misma toda la noche, y a la mañana siguiente algo había cambiado. ¿Funcionaba? Ya no era torpe, era competente. Unas horas después era una experta, y a los 3 meses ningún humano del equipo podía ganarle ni un solo punto. Increíble. Aprendió por sí sola a un nivel sobrehumano. Pero el momento que de verdad les voló la cabeza fue con otro juego, Breakout. ¿Así? La famosa historia del túnel. Ese es el punto de inflexión. En Breakout tienes que destruir un muro de ladrillos. La IA se volvió muy buena, pero entonces hizo algo que nadie esperaba. Descubrió que si lograba abrir un túnel en un lateral del muro, Podía enviar la bola por detrás, y la bola rebotaba arriba, destruyendo todo desde dentro. sin que la paleta tuviera que hacer casi nada, Espera, ¿la máquina inventó esa estrategia sola? completamente sola. Una estrategia que sus creadores ni habían previsto. Eso es lo crucial. Exacto. No estaba solo optimizando una tarea, estaba descubriendo conocimiento nuevo, estaba teniendo una especie de idea. La primera chispa de inteligencia creativa. Para ellos fue la primera prueba real de que estaban en el camino correcto. Con ese éxito, me imagino que los problemas de financiación se acabaron. Totalmente. La noticia llegó a oídos de los gigantes tecnológicos, y Google acabó comprando DeepMind por unos 400 millones de libras. De repente tenían acceso a recursos casi ilimitados. Y con ese poder subieron la apuesta. Ya no eran videojuegos de los 80. Se fijaron en el santo grial de los juegos de mesa. El Go. Un juego de una complejidad abrumadora. Sí. Se dice que hay más configuraciones posibles en un tablero de Go que átomos en el universo. ¡Wow! A diferencia del ajedrez, el Go se basa mucho en la intuición, en el reconocimiento de patrones. Se pensaba que faltaban décadas para que una máquina pudiera ganarle a un campeón mundial. Y aquí llega el momento histórico. 2016. El enfrentamiento entre su IA, AlphaGo, y el legendario campeón Lee Sedol. Un evento monumental. Y durante la segunda partida ocurrió algo que cambió la historia de la IA para siempre. La famosa jugada 37. La jugada 37. Explícanos, ¿qué tuvo de especial ese movimiento? Fue un movimiento tan extraño, tan inesperado, que los comentaristas al principio pensaron que era un error. Un fallo del sistema. Sí, un comentarista, campeón europeo de Go, dijo literalmente: ningún jugador humano haría este movimiento. ¿Pero no era un error? No. El propio AlphaGo había calculado que la probabilidad de que un humano hiciera esa jugada era de 1 entre 10.000. O sea, era una genialidad, una creatividad alienígena. Completamente. Era la máquina encontrando una idea brillante que se había escapado a 4.000 años de sabiduría humana. ¿Y cómo reaccionó Lee Sedol? Se quedó tan perplejo que se levantó de la mesa. Abandonó la sala durante 15 minutos para intentar procesar lo que acababa de ver. Increíble. ¿Y esa jugada fue clave para ganar? Fue clave. Y el impacto no fue solo en el mundo del Go, ¿verdad? No, tuvo repercusiones geopolíticas enormes. En China, donde el Go es un pilar cultural, el gobierno, al ver lo que pasaba, ordenó cortar la transmisión en vivo. El documental lo describe como el momento Sputnik para China. Fue una llamada de atención brutal. Provocó una inversión gubernamental gigantesca en IA para no quedarse atrás. Y lo más asombroso es que no se detuvieron ahí.
crearon una versión aún más potente. AlphaZero. Y aquí la historia se vuelve todavía más increíble. A AlphaGo le enseñaron con partidas humanas. Sí, pero AlphaZero no. Empezó de cero, sabiendo solo las reglas. Y aprendió jugando contra sí misma. Millones de partidas, en cuestión de horas. No solo alcanzó un nivel sobrehumano, redescubrió milenios de conocimiento de ajedrez y Go, y luego inventó estrategias nuevas y superiores. Se convirtió, por sí misma, en la entidad de ajedrez más fuerte que jamás haya existido. La más fuerte. Ganar juegos es impresionante, pero como decía Hassabis, siempre fue el campo de entrenamiento. Cuando dieron el salto a problemas del mundo real, ese era el objetivo final. Y eligieron uno de los mayores desafíos de la biología, el problema del plegamiento de proteínas. Un problema que llevaba 50 años sin solución. Exacto. Recuérdanos brevemente por qué es tan importante este problema. Las proteínas son las máquinas de la vida, hacen casi todo, y su función depende de su estructura tridimensional, de cómo se pliegan. Ajá. Si puedes predecir esa estructura a partir de su secuencia, abres la puerta a diseñar nuevos medicamentos, a entender enfermedades como el Alzheimer. Las aplicaciones son casi infinitas. Y para probar su sistema, decidieron competir. Sí, en CASP, que son como las Olimpiadas del plegamiento de proteínas. La prueba de fuego. En su primer intento, con AlphaFold 1, ganaron la competición, lo cual ya fue un gran logro. Pero había un problema. ¿Cuál? Los resultados, aunque eran los mejores, no eran lo suficientemente precisos para ser realmente útiles para los biólogos. Entiendo. Ganar no era suficiente. Uno de los científicos lo dijo muy bien. De nada sirve tener la escalera más alta si quieres ir a la luna. ¡Qué buena analogía! Fue un momento de humildad. Sí, tuvieron que volver a empezar de cero. ¿Y cómo lo lograron? Reconstruyeron el sistema, aplicando ideas que aprendieron con AlphaZero. Y el gran avance llegó en el peor momento posible. En plena pandemia de 2020. Sí, con todo el equipo trabajando desde casa. A pesar de todo, crearon AlphaFold 2. Y los resultados fueron sorprendentes. ¿Qué tan sorprendentes? Tan precisos que los organizadores de CASP pensaron que habían hecho trampa. No puede ser. La precisión era comparable a los métodos de laboratorio que tardan meses y cuestan miles de dólares. ¡Wow! Uno de los organizadores les envió un correo que decía algo como: «Felicidades. Después de 50 años, este problema está fundamentalmente resuelto. Resolver un enigma científico de medio siglo. Lo lógico sería pensar que intentarían comercializarlo. Claro, crear una empresa multimillonaria. Pero no hicieron eso. Hicieron algo extraordinario. Decidieron usar AlphaFold para predecir la estructura de casi todas las proteínas conocidas. Unos 200 millones. Y publicaron toda la base de datos de forma gratuita y abierta para todo el mundo. Lo llamaron un regalo para la humanidad. Exacto. Es un gesto increíble. Pero este viaje de Pong a AlphaFold también demuestra que la AGI ya no es una fantasía. La tecnología avanza a una velocidad de vértigo. Y eso nos lleva a la parte final y más compleja del documental. Los propios creadores expresan una profunda preocupación. Temen que la tecnología llegue antes de que estemos preparados. Textualmente. Dar un regalo tan poderoso también abre una caja de Pandora, ¿no? Claro. Se mencionan riesgos muy serios, desde armas autónomas letales hasta desinformación masiva o sistemas de vigilancia. Hay una comparación muy directa y sombría con el Proyecto Manhattan. Con Oppenheimer. La idea de científicos que se dejan llevar por la emoción de construir algo sin pensar en las consecuencias morales hasta que es demasiado tarde. Exactamente. Y el documental plantea la pregunta más difícil. ¿Cómo puedes mantener el control, para siempre, sobre algo que es más inteligente que tú? Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil. Y subrayan que la tecnología nunca es neutral. De ahí la enorme responsabilidad que sienten. Creen que hay que hacerlo bien a la primera porque, como dicen, con una tecnología tan potente podría ser la única oportunidad que tengamos. No hay margen para un segundo intento. Ninguno. La historia de DeepMind es realmente un viaje que desafía la imaginación. Empieza con la curiosidad de Demis Hassabis, que de niño era un prodigio del ajedrez,
y sintió que se desperdiciaban mentes. Y termina con la creación de una herramienta que podría acelerar el descubrimiento científico para toda la humanidad. Es la demostración de que el juego de pensar, como lo llamaba él, puede tener consecuencias que transformen nuestra civilización. Pasaron de enseñar a una máquina a jugar, a usar esa misma lógica para descifrar un enigma de la propia vida. Para reflexionar, el documental nos deja una idea final muy provocadora. Sí, es muy potente. Plantea que la llegada de una AGI debería ser tratada como si recibiéramos un aviso de que una civilización alienígena superior está por llegar. Y que deberíamos prepararnos con esa misma urgencia y cooperación global. Es una analogía que da que pensar, y la pregunta final que queda flotando es, si estos sistemas se vuelven superinteligentes, ¿podrían ver patrones y soluciones que nosotros no vemos? No solo en la ciencia, sino en la economía, en la política, en nuestros propios conflictos. Exacto. ¿Estaremos dispuestos a escuchar sus recomendaciones, incluso si no las entendemos del todo? El juego apenas comienza.